Dios les bendiga. Eh, es muy común, muy normal cuando uno predica sobre los 10 mandamientos o que uno predica sobre la ley moral que está vigente. Es muy normal, muy común en muchos hermanos de otras denominaciones que nos dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Ese es uno de los muchos argumentos, ¿verdad? Para, para no aceptar que los 10 mandamientos están vigentes. Entonces dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero a mí la Biblia, la Biblia a mí me dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que andemos en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? No cometer pecados, apartarnos del pecado. Dice que, versículo 2 dice, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque si ya estamos bajo la gracia, dice, ya estamos bajo la gracia. Entonces dice Pablo acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a seguir pecando si ya hemos muerto al pecado? Y dice el versículo 5 en adelante, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice aquí está bien claro, para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es muy claro que la Biblia nos habla de una santificación, porque nos dice, vamos a leer 1 Pedro 1.16. 1 Pedro 1.16. Vamos a ver si lo encuentro por acá. 1 Pedro 1.16. Dice así, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vemos que la Biblia nos habla de una santificación, de que hay que abandonar el pecado, de que hemos muerto al pecado. Y mira lo que nos dice
El conflicto de los siglos. Esto está en el capítulo 28. La verdadera conversión es esencial. Capítulo 28, página 463, párrafo 2, dice así. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14 versículos. Y Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia. Poniendo de vuestra parte todo empeño, añadid a vuestra fe el poder, y al poder la paciencia, y a la paciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad el amor. Porque si hacéis estas cosas, no tropezaréis nunca. Segunda de Pedro 1, 5, 10, del 5 al 10. Dice que si hacemos estas cosas, no tropezaremos nunca. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Entonces dice que el capítulo se llama La verdadera conversión es esencial. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos que dicen ser cristianos, que están convertidos, pero no lo están. Lo digo sinceramente y me duele, pero es la verdad, no lo están. ¿Cuándo es que hay una verdadera conversión? Cuando hay un cambio en tu vida, cuando hay un cambio en mi vida, cuando ya dejo de hacer lo que antes hacía y hay una vida nueva, como lo decía hace poquito en el libro de Romanos, una vida nueva, y que tenemos que morir al pecado. Y hoy en día se está extendiendo una doctrina de que no podemos dejar de pecar, de que cuando Cristo venga aún seguiremos siendo pecadores, que cuando Cristo viene Él nos va a purificar, a santificar, y eso no es así. La conversión, la santificación es hoy y cada día, cada día. Entonces, el hecho de que estamos bajo la gracia no significa que vamos a pecar, porque lo dice muy claro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. Entonces, si nos dice que no podemos pecar estando bajo la gracia, significa que la ley está vigente. Porque dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si pecar es infringir la ley, transgredir la ley, no obedecer la ley, si a eso se le llama pecado, y Pablo nos dice que no debemos de pecar para que la gracia abunde, dice pues de ninguna manera, dice pues, ¿qué pues pecar? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos seguir pecando. Es decir, no podemos seguir transgrediendo los mandamientos. Porque aquí, 1 Juan 3:4 nos dice que pecar es transgresión de la ley, infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, dice. Entonces no puedo decir que la ley está abolida.
que la ley ya no cuenta. Más bien tengo que obedecer la ley, guardar los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ahora, yo me pregunto, esas personas que dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, es que, ¿qué es lo que tienen en contra de la ley? ¿Qué es lo que les molesta de la ley? Si es una ley buena, Dios es perfecto, eso lo sabemos todo el mundo, Dios es perfecto y su ley es perfecta. ¿Te imaginas que en todos los países del mundo se obedecieran los 10 mandamientos? Viviríamos felices, nadie robaría, nadie mataría, nadie codiciaría, nadie cometería adulterio, todos viviéramos tranquilos porque hay muchos crímenes que se dan, muchos asesinatos, precisamente por el cometer adulterio. Porque si yo estoy casado y me tocó una casada y aquel se dio cuenta y viene, no le pareció que yo ande con su esposa, entonces viene, me mata, ¿verdad? Por medio del adulterio viene el asesinato, el mandamiento de no matar. Y entonces, si cumpliéramos los 10 mandamientos a nivel mundial, cada persona, esto sería un paraíso, sería el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué tanto rechazo con los 10 mandamientos? ¿Por qué no quieren obedecer los 10 mandamientos si es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar? No ocuparíamos la policía, no ocuparíamos tantas cosas, seguridad privada ni nada de eso, porque nadie robaría, nadie mataría, todos seríamos felices, porque con esa ley es con la que Dios va a gobernar cuando venga al reino de Dios, ¿verdad? Primero el milenio en el cielo y después cuando ya venga el reino de acá de Dios, vamos a ser gobernados por esa ley y dice que ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, no va a haber muerte, obviamente, porque todos van a obedecer la ley. Nadie va a robar, nadie va a matar, nadie va a cometer adulterio para que lo maten, nadie se va a meter con la mujer de otro para que lo maten. Seríamos un oso, ya oso, venga para acá. Seríamos un mundo feliz. Entonces, ¿por qué tanto rechazo a los 10 mandamientos, a que no quieren obedecer los mandamientos? Yo me pregunto. El único que yo descubro en la Biblia, desde la que surge esto del pecado, que no quiere que se obedezcan los mandamientos, es Satanás, porque dice que él peca desde el principio. Él es asesino desde el principio. Es el único que no quiere que los mandamientos se cumplan. Entonces, ¿de qué lado estás tú? ¿Has pensado en eso? Un mundo obedeciendo los mandamientos de Dios sería perfecto, ¿no? Nadie tendría otros dioses, nadie se pelearía porque mira, es que vos tenés un dios y yo es que yo tengo este, es que vos tenés otro dios y yo le oro a este y vos a aquel y este es el verdadero, y no, aquel es el verdadero. No, es que no, nadie se pelearía porque tendríamos un solo Dios, un solo Dios. Guardaríamos un solo día. Nadie diría, es que no, es que es todos los días, es que el domingo, es que el sábado, es que el viernes, ¿no? Todos obedeciendo los mandamientos de Dios, todos felices, congregándonos un día. Bonito, ¿no? Los mandamientos no son malos. Los mandamientos no causan divisiones, menos une.
un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo pensamiento, un mismo amor. Bendiciones.